Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo, agradecer a la organización de la Asociación de Preparadores Físicos, a Pablo Esper, el presidente, y bueno, y a tantos amigos y colegas que son parte de la misma por la invitación y la consideración. Para nosotros es un gran honor que nos tengan en cuenta, a seguir compartiendo este estilo de vida, como lo llamamos nosotros, que hemos optado justamente como estilo de vida. Bueno, para mí es un honor estar junto con dos colegas y amigos como Pablito y Víctor, eh, oficiar como moderador de la charla. La temática nuestra que nos tocó es el desarrollo de las jugadoras en selecciones nacionales a nivel formativo, y bueno, que tanto Pablito como Bachi nos cuenten sus experiencias, tanto en España como en Argentina. Así que bueno, no requieren mucha presentación, mucho preámbulo. Los dos son especialistas en el área, tanto Víctor como Pablito. Son profesores en educación física, uno egresado del INEF de Córdoba, el otro del ISEF de Santa Fe, con experiencias en las categorías nacionales formativas, tanto el masculino como el femenino, en España y Argentina, y bueno, y con una experiencia también en categorías formativas a nivel nacionales en los dos países. Así que bueno, muchachos, un gustazo para mí compartir este momento con ustedes. Buenas tardes. Buenas Gracias, Ben. tardes. Dale, dale, Vito, dale vos. Bueno, encantadísimo, lo mismo. Agradecer a todos por la invitación, a Pablo en especial. Y nada, espero que podamos aportar cosas bueno, que le sirva a quien lo escuche. Encantadísimo. Muy bien, lo mismo por acá. Saludos a todos. Muchas gracias, Pablo, por este espacio. Y bueno, vamos a meterle. Bueno, la idea de esto, que en su momento se lo habíamos propuesto a Pablo, esta dinámica de mesas redondas, de salir un poco de la modalidad de exposición, para que no sea tan tedioso y tan monótono, ya sea por una cuestión obvia, el último año ha sido así, pero bueno, la idea es hacer algo más descontracturado, que no quiere decir improvisado, ni mucho menos, pero sí empezarle a dar un sentido a este tipo de charla, una que nos cuenten a ellos experiencias, vuelvo a repetir, con evidencia, con sustento, con rigor, pero desde el campo de la práctica, sin caer en esas falsas dicotomías o esas diferencias o similitudes entre entrenar un hombre o una mujer independientemente del deporte. Está claro que ahora nos compete el básquet, pero bueno, la idea es que ellos dos nos cuenten ese tipo de experiencias que son lo que llamamos nosotros, hablando mal y pronto, utilizando un lenguaje coloquial, es el famoso jamón del medio que no está en los libros y que muchas veces tiene un gran peso en el día a día, en la cotidianidad y en la intervención de nuestras prácticas. Así que la charla va a versar sobre esa dinámica. Así que bueno, independientemente de quién arranque, si quiere arrancar uno o el otro, eso lo deciden ustedes. Si es a coro, tipo niño cantor, también lo celebro, así que bueno, eso lo definen ustedes. La primera pregunta, que por ahí puede atravesar dos o tres preguntas más y que sea disparadores para otras cosas, es, vuelvo a repetir lo mismo, y esto está hablado de antemano, sin caer en esa respuesta fácil. ¿Qué diferencias, qué similitudes han encontrado en el hecho de entrenar a mujeres con varones en etapas de selección? Si quieren atravesar también y citar algunas cosas de lo que han encontrado a nivel club también, lo pueden citar. Y bueno, y justamente cómo es su metodología de trabajo e intervención. Está claro desde el área de la preparación física, rendimiento, como es la nuestra, pero cómo lo atraviesa también la parte técnica y táctica. Así que bueno, esa es la primera pregunta. El que quiera arrancar, eso lo definen ustedes. Vito, ¿lo querés meter? Arranque usted. Como quiera, Pablito. Bueno, voy arrancando. Permiso, Dale. me tomo el atrevimiento. Bien, podemos marcar diferencias no solo a nivel físico, que es nuestra área la que nos compete, sino también, sobre todo, a nivel de conducta. Tuve la posibilidad de trabajar con
tanto en el masculino como en el femenino, en procesos de selecciones nacionales, y me parece que ese punto es el que toma mayor diferencia entre unos y otros. Sobre todo en la conducta de la mujer, que es una conducta un tanto, sobre todo a nivel de concentración, es mucho más preponderante que el hombre. Nos encontramos con que la mujer, ya desde el inicio de la sesión hasta finalizar la sesión, toma una postura de muchísima mayor concentración, en donde no hay que repetir tanto las consignas, asimilan de manera más rápida. Después, en lo que respecta a la actitud en cuanto al entrenamiento, por ahí quizás el grupo es más homogéneo, el de la mujer, donde todas, volviendo a lo mismo, están todas más atentas, hay que repetir una sola vez, y las correcciones pasan más para lo que sería un tema de técnica en caso de que no haya salido la ejecución correctamente, pero en lo que es conducta, me parece que ahí la mujer tiene un punto a favor. Esto no quiere decir también que el masculino se tome con mala predisposición o de mala manera un entrenamiento. O sea, ambos sexos se encuentran también muy motivados por pertenecer a un plantel de selección, pero sí con los hombres tenés que renegar un poquito más, tenés que empujarlos un poquito más para que logren por ahí dar un plus. Y esto con la mujer no pasa, esto con la mujer es enseguida, dan el máximo, y ese nivel de concentración también te permite, a nosotros como profe, nos permite avanzar mucho más rápido en todo lo que son las progresiones, porque la capacidad de asimilación es elevadísima y es muy rápida. Lito, ¿compartís? Genial. Excelente. Bueno, comparto, ya hemos comentado también con Pablo estos días y la verdad que es súper parecido todo lo que pensamos. Agregar un poco que sí, yo cuando llegué aquí, hace unos 8 o 9 años, había un área que era, le llaman aquí el Paco Seirulo, esta área socioafectiva. Se podría decir que de todas las áreas, además que la evidencia física es diferente con la de los hombres, que lo que ya conocemos todos, quizás es esta área que le llaman aquí socioafectiva, que nosotros en Argentina a lo mejor le llamamos psicológica, emocional, bueno, tiene muchas, al fin y al cabo hablamos un poco de lo mismo, pero fue realmente la que más diferente vi en mujeres. Creo que es una área, una estructura que se puede potenciar muchísimo y que nos puede dar muchísimo en el día a día, sea a nivel de rendimiento, sea, bueno, en todo, de llevar un día a día muchísimo más ameno. La jugadora, por lo general, bueno, para mí son bastante más agradecidas que los varones en relación a mi experiencia. Estos son comentarios generales. Hay jugadores masculinos que básicamente tienen la misma similitud de lo que estoy diciendo, pero en mi experiencia de estos años aquí, porque yo desconocía totalmente el básquet femenino cuando llegué acá a España, me he encontrado con eso, que son como más agradecidas. Tienen como de alguna manera te devuelven eso que uno le intenta dar a través de un método de trabajo, de una propuesta, lo que sea, como que te lo hacen ver. Son exigentes, son metódicas, comparto totalmente que asimilan el trabajo quizás hasta más rápido, son totalmente coordinadas, yo creo que a nivel técnico prácticamente no hay diferencia, a nivel táctico creo que por ese déficit físico, si se quiere, las veo hasta un poquito más completas que los varones, pero bueno, la gran diferencia que yo vi en mi día a día es más que todo esa cuestión más emocional, que cuando uno, bueno, es capaz de escuchar, de estar, de hacer ver que quiere mejorarle, te lo devuelven al 200%. Muy Totalmente, bien. totalmente. Coincido con los dos y bueno, vamos a hacer, sin entrar y hacerlo algo autorreferencial. A mí también la primera experiencia que tuve con equipo mujeres fue en el inicio del Sudamericano, en 2018, y la primera medida diciendo, vas a entrenar mujeres, es básquet.
y ellas lo entendieron sin caer en un falso discurso. Realmente lo siento así, ellas lo entendieron de esa manera, es meterse abajo de las barras, es empujar un trineo, es lanzar una medicine, es correr, es levantar peso. Bueno, lo entendieron de esa manera y coincido con los dos. O sea, primero tiene una gran adherencia que por ahí a mí me representaba un desafío desde lo profesional y digo, bueno, ahora cómo la mejoro, porque te devuelven todo rápido y lo agarran más rápido, o sea, lo agarran no, tienen adherencia mucho más rápido, o sea, el control motor que tiene a diferencia del hombre es mucho más elevado. Tal cual. Que se cruza también con lo que dicen ustedes, la parte socioafectiva, lo psicológico, el nivel de concentración que tienen, por esa carencia de esa parte física, por así decirlo, esa capacidad de, que a diferencia con los varones, y después, cuando ven que van para arriba y le sos sincero y te compenetras en el trabajo, te lo devuelven al 1000%. O sea, compran rápido, utilizando otro lenguaje coloquial. Así que bueno, excelente los dos. Bueno, pasemos a la siguiente Metodología. pregunta. A la metodología, exactamente. Bueno, a partir de este panorama, de esa introducción, ¿cuál es la metodología de trabajo? ¿Cómo es su intervención? Teniendo justamente este panorama. Bien. Le meto Bachi. Sí, Pablito. Bien. Mira, yo creo que acá, si es siguiendo un poquito también en respuesta con la pregunta anterior, a ver, nosotros, bueno, esto Fede lo va a saber muy bien, no hemos cambiado nuestra intervención en cuanto a las metodologías que utilizamos tanto en hombres como utilizábamos antes, que al pasar al femenino. Mantenemos nuestra misma ideología de laburo, entonces eso en cuanto a diferencias no va a tener nada. Lo que nosotros proponemos, hemos entrenado con turno único, pero nosotros hemos propuesto realizar entrenamientos en doble turnos, entrenamientos integrados, eso en conjunto con los entrenadores, obviamente, pero después nosotros trabajamos de la misma manera con el masculino que con el femenino, y esto abarca todo un protocolo de entradas en calor, abarca también, bueno, lo que son las sesiones de gimnasio, de qué manera lo trabajamos en el gimnasio, es muy similar. Después también, si disponemos minutos de cancha, que por lo general tenemos luz verde en ese sentido, que está muy bueno que los entrenadores nos permitan utilizar también bastante tiempo de cancha para realizar distintos tipos de trabajos dentro de alguna activación, o si no, cuando es un entrenamiento integrado, también tenemos nuestra propia rotación, que bueno, que van rotaciones de 20 a 30 minutos. En cuanto a los trabajos en gimnasio, nos gusta trabajar, bueno, obviamente lo clásico siempre funciona, pero nos gusta trabajar con rutinas que van desde los 5, 6 hasta los 8 ejercicios, donde tenemos ejercicios, obviamente tenemos ejercicio de empuje, de tracción, de tren inferior, de transferencia para saltos, aterrizajes, caídas y desplazamientos, de control motor de zona media, core, antirrotación, rotas con rotación, también dominantes de cadera, ejercicios dominantes de rodilla. Tratamos de hacer algo bastante global que no salga de los ejercicios clásicos, también para trabajar también y elevar niveles no solo de fuerza, sino también de resistencia o de fuerza y velocidad, dependiendo en qué nivel estemos trabajando de intensidades, que nos manejamos también eso, lo manejamos en base a percepción subjetiva de esfuerzos, intentando llevar a la jugadora también a que se acople a este sistema, siempre desde una mirada desde la docencia, para que ella también vaya conociendo qué es lo que tiene, para que ella vaya conociendo cuáles son las distintas intensidades en las cuales puede trabajar y qué beneficios le trae eso. Y después todo lo que es trabajo en cancha, siempre a una intensidad muy elevada, haciendo muchísimo hincapié en lo que es, sobre todo lo que es los detalles técnicos, ¿no? No saltear pasos, eso creemos que es importantísimo, sin importar cuál sea el objetivo deportivo.
Por ahí hay jugadores que te vienen con un proceso de años anteriores, o de mayor cantidad de años o meses que otras jugadoras, pero bueno, la jugadora nueva que llega, hay que darle el mismo, hay que insertarla en el mismo sistema, y bueno, eso lleva tiempo, y ahí es cuando no hay que apurarlo, porque al fin y al cabo nosotros trabajamos para los jugadores, o jugadores en este caso. Excelente. Genial, Pablo. Bueno, lo mismo, parecido. Estoy intentando decir algo que a lo mejor sea un poco diferente, como para también enriquecer y que sirva. Yo empecé, creo que ya llevo 6, 7 años en selección, y sinceramente he cambiado bastante mi manera de verlo y mi manera de trabajar. La cultura del básquet en España yo creo que es muy parecida a la Argentina, porque bueno, que creo que somos muy parecidos, y eso ayuda a que quizás el tipo de juego se le parezca. Es un juego atrevido, es un juego descarado, se le da mucha importancia, muchísima a la táctica. Bueno, se trabaja también la técnica y la táctica de manera bastante integrada. Y como para comentar algo diferente, si se quiere, que a mí quizás bueno, me abrió un poco esa otra mirada, lo empecé como que bueno, a vivenciar, principalmente desde que me vine para acá, fue intentar de, más allá de hacer el trabajo que, bueno, que todos creo que intentamos hacer, que hay que hacerlo, que es generar un sistema de, sea un protocolo de calentamiento, un protocolo de vuelta a la calma, eh, la técnica de los ejercicios que conocemos como básico, que hay que hacerlo, según, bueno, lo que entendamos que tienen que trabajar, intentar esto que le llaman entrenamiento integrado. Es algo que a nivel de selección, en club también, pero a nivel de selección he intentado siempre meter, o he aprendido en el año a año. Pongo un ejemplo para que se entienda fácil. Quizás mis primeros 2 años trabajaba igual. Tenía un trabajo de fuerza general, un trabajo de fuerza, llamémosle preventiva, los trabajos de calentamiento y vuelta a la calma, pero con los años empecé a ganar quizás en esos tipos de trabajo, llamémosle fuerza de lucha. El entrenador quizás por el sistema de juego que quiere necesita esto y esto a nivel técnico, y eso exige una intervención física X, entonces intentar que esos drills que solemos hacer sean lo más específico posible, que le sirva para el modelo de juego que quiere el entrenador. Y eso es algo que realmente siento que lo he aprendido en selección, porque a lo mejor en clubes, cuando se entrena 2 o 3 veces a la semana, no está ese tiempo para poder hacerlo, que tú digas, mira, te doy 30 minutos de pista, de cancha, e intenta trabajarme esto, esto y esto. Cuesta más. Pero en selección, que estás 35 días en un europeo o en una mundial, hay margen de tiempo, tenés 2 horas y media de la mañana, 2 horas y media de la tarde. Bueno, creo que es algo que a mí me encantó, porque me ponía a ver mi planificación quizá el tercer año que estuve con la del primero, y decía, claro, no tiene nada que ver. O sea, los básicos seguían, pero intentaba, como quien dice, darle ese dulce de leche a la jugadora de esos ejercicios que son también importantes, llamarle agilidad cognitiva, específica, como le quieras llamar, que eran quizás ejercicios más integrados con lo que quería el entrenador, o con el déficit que el entrenador veía que el equipo le faltaba. Ejemplo, le falta, somos un desastre en el rebote. Bueno, ¿qué podemos hacer para potenciar esa fase desde el área física? Bueno, es algo bueno, que a nivel metodológico, bueno, a mí me cambió bastante mi manera quizás de intervenir en una parte de mi planificación. No es que dejo de hacer los básicos, mi sistema de trabajo puro y duro del ABC, y hago todos ejercicios drill dirigidos, si se quiere, ¿no? Pero fue algo que, bueno, me hizo repensar bastante, y he cambiado bastante. Por ejemplo, a veces uno empieza como de lo básico a lo más complejo.
Bueno, me pasó que según con qué equipo, si a lo mejor yo llevaba ya 2 o 3 años con ese equipo, empezaba al revés, por así decirlo. ¿Por qué? Y porque a veces tenés 2 semanas para trabajar en un pre-europeo y luego ya viajás al lugar. Y ahí ya casi que no se puede hacer mucho. Y de esas 2 semanas para trabajar, a lo mejor tenés 45 minutos por día como mucho, no todos los días. Quizás los entrenadores te dicen, mira, de esta semana te voy a dar 4 días, 45 minutos. Entonces, en esos 45 minutos yo intentaba, bien, ¿a dónde afino en el contenido? Si acá a lo mejor esto no lo voy a poder mejorar en según qué tiempo. Y sabemos que en estos procesos el rendimiento es para mañana. Entonces, bueno, es algo como que intento comentarlo porque a mí yo antes a lo mejor no se me hubiese ni ocurrido hacer algo así, de intentar enfocar para ese lado. Creo que se entiende, no sé si me explico Clarísimo, bien. clarísimo, clarísimo. Es resetear el rol que tiene profe de club, preparador físico de club de semana a semana, a un profe de selección que es un especialista, como dijo ese Lavallén en su momento, en puesta a punto. Exacto. Había un entrenador, Fede, que, bueno, que es un crack, Miguel Ángel Ortega, que es de los mejores acá en España, que le llamaba el remate. Entonces él hacía un bloque, por ejemplo, de técnica, después le llamaba construcción, que era pasar como esa técnica a la táctica, y después hacía un ejercicio de ritmo, que era pasarlo más a la competición. Y el cuarto ejercicio, que él le llamaba, eran bloques de 4 tareas o ejercicios, le llamaba el remate. ¿Qué era el remate? Me metía yo, por ejemplo, en el entreno, que es algo que a mí me encantó, y era trabajar algo que esté relacionado con eso. Por ejemplo, estaban haciendo contraataque. En un contraataque a veces nace de tirarse un balón y hacer un esfuerzo continuado. Qué sé yo, te tirás un balón, la sacás, una apertura de pase, te tenés que levantar rápido porque a lo mejor el contraataque el balón te vuelve a vos. Bueno, cosas que a veces me ayudaba él a armar los ejercicios, pero eran ejercicios, llamémosle, técnicos físicos, con un componente físico, que era, por ejemplo, tirarse al suelo, que para mí esto en cantera se puede hacer, pero se puede explorar en eso en cantera. Y bueno, ¿y cuánto duraba ese ejercicio? 2, 3 minutos. Era como familiarizarse con tocar el parquet, que hay jugadoras que a lo mejor, o jugadores que no les gusta el trabajo de contacto o el trabajo de tirarse al suelo. Hay otras jugadoras que lo tienen innato y hay jugadoras que no, que lo tienen que entrenar o al menos lo tienen que familiarizar. Bueno, cosas que yo en mi vida me hubiese imaginado planificar. Me acuerdo que tenía que planificar el ejercicio de remate. Se estaba trabajando cositas de, no sé, del bloqueo y cargar al rebote. Bueno, yo tenía que meter un remate que tenga que ver con el bloqueo y el rebote, que tiene esa parte física que conocemos, ¿no? Fuerza de lucha, si se quiere. Pero bueno, esas son las cosas que lo que acabo de decir. Especialista en punta a punto es lo que nos piden muchas veces en estos procesos tan cortos, que para mí tenemos 2 semanas para trabajar. Luego ya nos dedicamos más a recuperar y demás. Excelente. Si Bien. querés agrego algo ahí, les agrego algo que Dale. está bueno, que también, viste, te toca jugadores que vienen por ahí de clubes en los cuales se los incentiva más o están mejor estimulados, entonces vienen con una riqueza motriz distinta a la que un pibe que por ahí es citado porque es alto y es un buen proyecto y por ahí está poco trabajado, o porque arrancó más tarde el deporte, o porque no tiene la misma suerte de tener una competencia del mismo nivel que otro jugador que por ahí pueda llegar a la selección. O sea, hay tantos distintos niveles de competencia que por ahí la competencia es donde te marca tu calidad como jugador en ese momento. Pero volviendo a esto, lo de la metodología, y acá lo voy a citar a Ezequiel Lavallén también, porque seguimos trabajando, bueno, junto con Fede, bajo los mismos lineamientos que se establecieron desde el método CAD, en donde se hace mucho hincapié en los trabajos que son, sobre todo en los trabajos de cancha, ¿no? Que son los trabajos que están asociados a la postura, a la lateralidad, a los apoyos,
al equilibrio, a todo tipo de desplazamientos y ejercicios que hacen por ahí trabajar lo que es el gesto explosivo en el básquet o el gesto de control motor, y también esto es lo que decías vos, Bachi, de enlazarlo a lo que pide el entrenador. Entonces, bueno, ahí es donde está nuestra impronta para, en poco tiempo, tratar de encontrar ese drill que haga similar a la jugadora con esto que pide el entrenador. Entonces, eso es realmente un desafío. Y en esto también vuelvo a lo de las mujeres, porque me he encontrado con que en la planificación, o más allá de también que hay planificación y también hay improvisación en cuanto a las necesidades que van surgiendo, ¿no? Las mujeres, la capacidad de asimilación en estos tipos de drills, que son drills que, bueno, con o sin uso de materiales, pero bueno, que tienen, que son bastante complejos, lo toman enseguida y eso está muy bueno. Eso está muy bueno porque aparte desde la explicación uno lo puede transmitir de una manera muy sencilla, siempre y cuando también explicándole a la jugadora o al jugador qué es lo que está haciendo y para qué lo está haciendo. Me parece que eso también es clave, ya que el jugador por ahí a esa edad repite mucho, o sea, le pide una cosa y el jugador hace, porque bueno, porque son jóvenes, que quizás no tienen la capacidad para asimilar por qué lo están haciendo o analizarlo. Entonces eso también está bueno, ganar un paso para que el jugador entienda que lo hace, y bueno, ahí es donde la mujer entiende perfecto y ejecuta, y eso a nosotros nos incentiva también a avanzar más rápido y demás, y bueno, es un desafío, y es una diferencia crucial con el masculino, en que por ahí requiere mayor cantidad de sesiones, asimilar algún tipo de ejercicio para que, bueno, para que entiendan qué es lo que están haciendo y también se vayan adaptando, no solo al ejercicio en sí, sino también a la distinta capacidad que engloba ese ejercicio, ir ganando mayor fuerza. Bueno, esto la mujer se da de manera mucho más natural. Y eso hay que marcarlo porque realmente, como recomendación a la gente que está viendo esto en el curso, si no han tenido la posibilidad de trabajar con mujeres, se los recomiendo porque es muy grato y está muy bueno. Está muy bueno y a nosotros nos desafía a un nivel más elevado. Excelente. Pasamos a la siguiente. Bueno, esto ya vamos a lo que es la cocina, ¿bien? Vamos a cuestiones mucho más finas. ¿Cómo es una semana tipo en una etapa de selección, independientemente del torneo, la cercanía y demás? ¿Y cómo es la estructura metodológica del entrenamiento? ¿Cuál es el criterio que tienen? ¿Cómo es la intervención? ¿Bien? ¿Cómo es la forma de cruzar información a partir de los datos con, obviamente, con la cabeza principal, el head coach, el entrenador en jefe, con el resto de los asistentes, si hay o no preparadores físicos asistentes, con el área médica? Bueno, ¿qué mecanismos de anticipación generan ustedes para justamente diseñar y programar estas semanas tipo, que algo tocamos, como nos convertimos en especialistas en puesta a punto? Pero bueno, por ahí no todos los procesos son iguales, por ahí contamos con muchos más días y podemos hacer algo más serio y más de profe, por así decirlo, teniendo en cuenta que muchas veces cuando son de procesos largos, que podemos intervenir en procesos largos, las jugadoras o los jugadores vienen de cerrar sus temporadas en sus equipos, con el desgaste y la carga que conlleva eso. Así que bueno, también eso es algo que hay que considerarlo, porque no llegan de la mejor manera que uno pretende. Así que bueno, los escucho. Pablito, a vos, como quiera. Como vos quieras. Bueno, en selección ya se viene trabajando hace bastante, creo que son 4 entrenamientos o 5 entrenamientos por 1 de descanso. Yo creo que esto va muy de la mano a cada entrenador. Hay entrenadores que su perfil quizás es de llamémosle un perfil más físico, sus tipos de entrenamiento, entonces eso hace a lo mejor que uno se vaya más a 4x1 que a 5x1. Yo creo que esto, cuando hay comunicación con el staff, se puede ir retocando, modificando sin ningún tipo de problema, o ir a 5 pero controlar las cargas de una manera que ciertos ejercicios se supriman.
bueno, eso por un lado, se intenta entrenar lo más que se pueda, porque claro, es lo que hablábamos antes, que está hiperrelacionado, es rendimiento en corto plazo total, y hay que ir al grano. Eh, y estructura metodológica del entrenamiento, bueno, por lo general, como comentaba antes, las primeras 2 semanas a nivel de PF se intenta meter ahí una carga, un volumen de 40, 50 minutos como mucho, por las mañanas quizás, no todos los días, ¿sí? Esto va muy de la mano, por lo general, al crecimiento táctico del equipo. Si el entrenador, a mí me ha pasado con, bueno, ya llevo varios años, entonces cada año uno va compartiendo con diferentes entrenadores, entonces dependiendo de lo que quiera introducir el entrenador, a lo mejor a veces tiene más tiempo y a veces tienes menos, entonces hoy ya te va bien con 30 minutos y lo adapto y se puede. Quizás, bueno, suprimo algún contenido X que lo considero menos importante y le doy esos 20 minutos a lo mejor que me está pidiendo el entrenador, pero que de normal las 2 primeras semanas tengo unos 40 minutos promedio por la mañana, que eso ya cuenta casi como una activación, ¿sí? Hay, dependiendo que se haga, y luego por la tarde 20 a 30 minutos una activación, un tiempo para activación, donde bueno, la estructura es un poco lo que creo que conocemos más o menos todo y hacemos, desde movilidad, masaje, todo lo que sea liberación miofascial, movilidad, bueno, muy de menos a más. Y dentro de esa estructura o de ese tiempo es lo que comentábamos recién. Siempre que se pueda, se intenta meter contenidos, principalmente los últimos 5 minutos, que le sirvan al entrenador para lo que quiere generar o en el entreno a corto plazo o en la idea de juego en general. Todos los días remarcar algún contenido. Ayer estuvimos flojos en esto, bueno, desde el área física, ¿qué podemos hacer para potenciar un poquito eso? Me acuerdo que un entrenador me decía, si no mejoramos en la salida de este bloqueo, no podemos hacer nada de lo que queremos hacer en ataque. Por lo que si esta jugadora no entiende que la tiene que tirar 4 metros a la otra con un buen bloqueo, no sirve nada. Todo lo que hagamos después no sirve nada. O tenemos que ya jugar otra cosa. Entonces yo me rompía la cabeza para pensar un ejercicio que sea físico, que sirva para ese momento. Muchas veces, para no desgastar al primer entrenador que está con 1000 cosas, usaba los segundos entrenadores, los asistentes, para que me den ese puntito de cómo podríamos inventar un ejercicio que esta le pegue una hostia a esta y pase de acá y bueno, y lo creábamos. Pero que va un poco por ahí. No sé qué más agregar por el tema también del tiempo que tenemos, que estamos ahí ya justo. Bien, Rápido. la verdad que sí es bastante, a ver, agregando a lo que dijo Bachi, porque es bastante similar a lo que intentamos realizar acá. También el sistema 4x1, 5x1, eso por ahí lo establecemos en base a cómo va a ser el torneo a competir, si se juegan 3 partidos seguidos o 4 partidos seguidos, si hay días de descanso o no. Tratamos por ahí de meter la planificación dentro de esa estructura, que se entiendan que los turnos son consecutivos. Entonces, si realizamos entrenamientos doble turnos, bueno, por ejemplo, lunes se hace turno mañana, turno tarde, martes lo mismo, miércoles se realiza un solo turno y el posterior queda libre. Pero después, bueno, nosotros consideramos que es mucho más, tiene mucho mejor efecto el entrenamiento de doble turno que un solo turno. O sea, la jugadora se banca mejor esas 2 palizas, que son sesiones que no pasan de las 2 horas, 2 horas y cuarto de entrenamiento en total, donde hay una sesión, obviamente, del protocolo de activación, que eso puede diferir. Si a la mañana ese tiempo es más corto, por la tarde va a ser más largo. Siempre se trata de buscar un equilibrio, porque también hay muchos factores a los cuales atender. Pero generalmente no hay mucha diferencia con lo que marcaste, Bachi. Por ahí nosotros
metemos la sesión de fuerza por la mañana, de ser posible, siempre y cuando tengamos la disponibilidad de espacio. Sí, porque eso también varía, no siempre, claro, no siempre se concentra en el CENAR, por ahí toca concentrar en otros lugares, porque el CENAR está solicitado por otras disciplinas, y bueno, entonces hay que adaptarse, pero generalmente nos gusta meter la sesión de gimnasio por la mañana, con una activación muy, muy corta. De ahí esto, me gustó mucho la manera de trabajarlo de Fede, que tuve la posibilidad de acompañarlo a él en este proceso de selección mayor femenina, en donde, bueno, son activaciones ya pensadas para la rutina que toca realizar en ese tipo de sesión. Entonces, obviamente, de alguna manera, dándole libertad a la mujer para lo que son los movimientos, las amplitudes de movimiento, ejercicios de movilidad, de flexibilidad y de activación a baja intensidad, y después sí, con un circuito guiado de ejercicios que sirvan para ejecutar ya desde la primer serie la rutina con la percepción de esfuerzo que toque. Y después por la tarde, esto, como ya habíamos mencionado anteriormente, se hace una activación un poquito más larga, más guiado a lo que pide el entrenador o lo que nosotros consideremos que debamos trabajar. Y después, bueno, después de la sesión se realizan una vuelta a la calma, que puede ser guiada o puede ser libre, que con esto hemos jugado. Siempre estamos optando por hacer, ni bien termina la sesión, una parte de relajación, de una relajación profunda, en donde pedimos que pongan atención en la respiración, tratamos de guiar cómo debe ser la respiración, una respiración diafragmática, sostenida, silencio total. Eso se puede realizar durante unos 5 o 10 minutos, que bajen la frecuencia cardíaca, y después, bueno, puede venir una parte de flexibilidad conducida, o sea, guiada o libre, de estiramientos básicamente, ¿no? Con y sin materiales, con bandas, utilizamos rodillo. Esto es independiente de cada jugadora, qué es lo que siente que mejor efecto tiene sobre ella. Bien. Excelente, excelente. Bueno, muchachos, los aportes, muy claro, clarísimo. Eso es el famoso jamón del medio. Bien, bueno, la próxima pregunta, y ya vamos finalizando con la charla. Bien, bueno, y esto es un tema que pareciera ser que si los preparadores físicos en los últimos años no hablan de control de cargas, o qué hacer y qué no hacer con los datos, cómo intervenir a partir de las valoraciones, de las evaluaciones, si se utiliza o no utiliza tecnología, es como que se es o no se es parte. Bueno, y muchas veces, como bien decías vos, Bachi, esto es, no es qué se usa o qué no se usa, sino tenemos que tener nosotros esa capacidad de resetearnos y reinventarnos, y a su vez acomodarnos a las necesidades del contexto, de la proximidad del torneo, de las urgencias que tiene que tener el entrenador, de las condiciones, ni hablar de las jugadoras, que por ahí no hay tiempo para evaluar, o se utilizan algunas valoraciones bien simples y no una batería de test completa, lo que puede diferir lo que es en un club. Bueno, si hay un control y una gestión de las cargas, utilizando dispositivos o no, o cómo es esa intervención, si a partir de información de datos subjetivos u objetivos. Bueno, sé que la Federación Española en su momento ha usado los Polar, acá utilizamos los Catapult, también tenemos otro tipo de herramientas para justamente conocer el estado de forma, cuánto, cómo entrenan las jugadoras, justamente para comunicar al entrenador, que es el que toma las decisiones y es el que gestiona la carga, que muchas veces nosotros malinterpretamos y decir, bueno, nosotros somos los que gestionamos la carga, y no, acá el que propone y dispone justamente es el entrenador, y más en este tipo de procesos que son de impacto, por así decirlo, en poco tiempo. Así que bueno, esta es para ir ya cerrando la temática, soy todo Dios. Así que bueno, el que quiera empezar, bienvenido. Metele, Pablo. Bueno, muy bien. Bueno, ahí un poco venías adelantando, Fede.
en lo que son, bueno, los controles de carga. Nosotros veníamos hacemos control interno y control externo. Hay que por ahí diferenciar, porque controlamos mediante cuestionarios a través de drives o de encuestas que las chicas van enviando su reporte semana a semana. Tenemos ese control sobre ellas, que está bueno meterlas a todas bajo una misma dinámica, exigirles que completen con tanta cantidad de horas semanales. Esas cantidad de horas semanales se van acrecentando a medida que la jugadora va pasando a una categoría superior. Como por ejemplo en la U19 pedimos que las jugadoras completen unas 20 a 22 horas semanales de entrenamiento. Que se entienda por entrenamiento a lo que respecta a todo, tanto entrenamiento físico en cancha o gimnasio, entrenamiento técnico-táctico, sesiones de lanzamiento, sesiones de trabajos correctivos, todo entra dentro de lo que es el entrenamiento, porque todo hace a que todo ese tipo de actividades distintas a que sea al desarrollo del jugador, entonces todo cuenta. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros dentro de las concentraciones, a través de distintos dispositivos, como en este caso los GPS, los dispositivos Catapult, al menos intentamos controlar lo que son las distintas intensidades en los entrenamientos, si toca realizar entrenamientos de cargas elevadas, de carga media, de carga baja. Obviamente esto tiene que estar consensuado con el entrenador, y también se le explica qué es lo que se persigue, qué es lo que se intenta buscar a través de este tipo de planificación, que es, bueno, por ahí no sobrepasarse en cuanto a la carga, porque quizás algún error en excederse, como también lo es negativo cuando no se excede, sino que es todo lo contrario, cuando los entrenamientos por ahí son muy bajos, por ahí no. Después, posteriormente, no se percibe el efecto o la adaptación que estábamos buscando. Entonces, bueno, son dispositivos que nos ayudan muchísimo a encasillar en cómo estamos trabajando, para ajustar, para aumentar o para ajustar, para reducir. Esos dispositivos, bueno, contamos con 20 dispositivos, entonces casi siempre la totalidad de las jugadoras cuenta con uno. Por ahí si la concentración es de más jugadoras, bueno, se va rotando el dispositivo o consideramos que por ahí no lo necesita porque ya viene bien dentro de lo que es su control de carga, se lo puede prestar a otra jugadora. Es una cuestión de disponibilidad también, que tenemos que adaptarnos. Y bueno, y también dentro de lo que es el control, trabajamos, esto lo había mencionado anteriormente, bajo percepción subjetiva de esfuerzo. Esto también ahí en esto te lo voy a reconocer, Fede, que ha hecho un trabajo muy, muy lindo, muy interesante con la selección mayor femenina, en que se hizo un control puntual sobre las percepciones en base a cada sesión de entrenamiento que tocaba y en base a cada ejercicio. Y las adaptaciones realmente se dan de una manera mucho más rápida cuando uno respeta o se mete dentro de un sistema de control, tanto con dispositivo o sin dispositivo, subjetivo, objetivo y demás. Me parece que es algo que están, tanto los dispositivos como también las distintas herramientas, y si están hay que utilizarlas, o sea, todo suma. Después cada uno verá qué le da más rédito o no, o qué puede ir cambiando. Constantemente tenemos que ir reinventándonos, porque constantemente van apareciendo nuevas estrategias y nuevos dispositivos que, bueno, que al fin y al cabo son herramientas que nos brindan soluciones. Después está en nosotros saber cómo aplicarlas, pero me parece que es completamente importante tener y llevar un control de las cargas internas y externas. Bien, déjame, bueno, yo te agradezco como amigo, Pablito, esto lo hemos hablado por privado, déjame que aporto esto. Y esto también lo he hablado con mis amigos del grupo de estudio, que muchas veces son soporte de este tipo de temáticas cuando surgen, como buenos ratas de laboratorio que somos.
es clave saber comunicar. A mí me ha tocado trabajar con muchos entrenadores y con todos he utilizado una herramienta diferente de lo que es el control y la gestión de cargas, justamente para generar este mecanismo anticipatorio. O sea, uno habla de prevención de lesiones. Como así el término tan duro, o sea, prevenir, no se puede prevenir, o sea, se puede prever o puede haber un manejo del riesgo lesivo. O sea, lo puedes venir el comportamiento a partir de los números con una inferencia estadística mucho más fina, se ve. Eso muchas veces hasta Manuel lo ha dicho infinidad de veces, no hay que subestimar el ojo, porque uno ve también cómo entra el jugador, cómo se mueve y demás, no tiene que objetivizar absolutamente todo. Pero sí, este tipo de herramienta, vuelvo a lo mismo, hay que saber comunicarla, porque uno, una vez que se adentra en el uso de tecnología, más precisamente nosotros tenemos estos dispositivos Catapult que nos los brinda Lenar, la infinidad de variables que hay, es imposible no tentarse. Por eso hay que saber armar el perfil, no solo del equipo, sino también individual, y a su vez armar la cartilla de drills. ¿Cuáles son los drills de baja, media y alta intensidad? Justamente para que el entrenador tenga a la carta, a partir de lo que nosotros consideramos, el manejo de esas intensidades, obviamente colaborando con el entrenador. Volviendo a lo mismo, no es que somos los que manejen la intensidad, sino asesorándolo al entrenador. Si sabemos que es un entrenador que requiere el equipo de una manera, bueno, ten en cuenta que si siempre se trabaja en esta zona, puede haber esta merma del rendimiento a posteriori porque no dan los tiempos de recuperación. Si se utiliza un sistema integrado o uno doble turno o incluso hasta un triple turno que algunas jugadoras lo necesitan. Por eso es clave la utilización del semáforo, es muy gráfica, es muy simple. Nosotros tenemos con todos los entrenadores y hemos sacado también un documento el año pasado de la Confederación de los drills en cancha, de los que representaban a partir del total IMA, que es una variable que brinda este tipo de dispositivos, de los que dan menor a mayor intensidad. Bueno, cada entrenador con su librito. Está claro que nosotros no le vamos a decir cómo defender un pick central y demás. Pero sí nosotros tenemos que saber comunicar lo que una actividad en mitad de cancha o en 3/4 de cancha, toda la cancha, con oposición, sin oposición, representa una determinada cantidad de carga. Después, está claro que esto cambia la configuración. Si nosotros tres estamos en el perímetro, va a representar en un drill puntual, bajo un sistema de trabajo puntual, bajo una cosa puntual, va a representar una carga determinada. Después, si uno de los tres sale y entra otro, cambia totalmente la configuración. Por eso muchas veces no hay que tomar los valores promedio, los valores average como si fuesen normativos. Hay que saber diferenciar y saber interpretarlo. Y sobre todo en momentos puntuales que uno trata de replicar las intensidades que demanda el juego. Pero hay que tener en cuenta que también que la única carga que no se controla es la del partido, debido a la infinidad de variables que lo atraviesan. Por eso muchas veces cuando uno quiere controlar la carga en un juego, hay que tener cuidado y saber comunicar, sobre todo dinámica de cambios y demás. Esto no hay que pecar de laboratorista, por así decirlo, sino que dejar que fluya y no subestimar lo que pasa, esas famosas sensaciones, esas famosas subjetividades que tienen los entrenadores, que está claro que nosotros no las tenemos. Pero bueno, hay que saber comunicarlo esto, no es tampoco causa-efecto, no es que si yo controlo la carga no se me va a lastimar, si no la controlo se me van a lastimar. Entonces hay que saber interpretar este tipo de información porque justamente da un orden, y más aún en estos procesos de selección donde es muy cambiante, es muy cambiante. Y por ahí meses a meses o temporada a temporada cambia la jugadora o el jugador, ya sea por lesiones o porque ha cambiado la composición corporal o porque ha subido 2 o 3 puntos en rendimiento, se ha corrido de posiciones. Bueno, hay que considerarlo. Por eso muchas veces hay valores referenciales, pero hay que reconfigurarlos constantemente. Así que bueno, perdón la interrupción y que me metí. Ustedes son No, las estrellas. Bueno, espectacular. Bachi, todo seguimos. No, a ver, también para que no se haga mucho más largo por los tiempos y demás. Bueno, la verdad que poco más que agregar. Yo creo que ya la reflexión tuya, Fede,
espectacular todo lo que comentaste, Pablo, de quizás la manera de llevar todo este criterio de control de la carga. A ver, es muy parecido, por eso no sé qué podría comentar que realmente sirva. Lo mismo, hacemos carga interna, carga externa, preguntamos RPE, cuestionario wellness, que lo hacemos al finalizar cada bloque. Por ejemplo, 5 entrenos y se le pregunta el cuestionario wellness, no se pregunta cada día. El RPE si es diario y en el desayuno, o sea, post-entreno y en el desayuno. A nivel de sesiones físicas también se trabaja con ese criterio. Bueno, y lo que decías, Fede, que como para relacionar e intentar aportar algo, bueno, no digo diferente, pero que sirva quizás para alguien bueno, que está empezando en esto, porque yo creo que la gente que está metida en esto seguramente no le va a sorprender lo que digo, pero a mí me ha ayudado todo este tiempo como que me defino más, o sea, me defino como que soy acá le llaman prepa los preparadores físicos, un prepa coach. Intento pensar y mimetizarme cada vez más con el entrenador y de esa manera entiendo bastante más lo que quiere y cuando me comunico con él tiendo a hacerle ver qué es el ideal a nivel de cargas. Lo que habías comentado, Fede, más o menos los tipos de entreno, no sé, lo podríamos categorizar del 1 al 5. Un entreno de nivel 3 sería como un entreno medio. ¿Qué sería un entreno medio? Bueno, X minutos a esta intensidad, que podríamos considerar que esa intensidad te la pueden dar estos 3 ejercicios. También he hecho todo este último tiempo, bueno, la categorización, por así decirlo, de los ejercicios para poder identificar qué es una cosa y qué es otra, sea con dispositivo o sea también con el ojo nuestro, que yo creo que te da un montón, o con la escala de borde de la jugadora al acabar el ejercicio, que eso es un pedazo de trabajo que se puede hacer cuando uno no tiene las herramientas como son estos tipos de dispositivos. En FEB se utiliza Polar, yo usaba Polar en su momento que eran propios, ahora se utiliza el Polar Pro, la mayor utiliza el Wimo, pero nosotros todavía no accedemos a eso. Pero como decía Fede, yo creo que la clave está en intentar comunicar de la mejor manera lo que se intenta hacer y que eso no vaya al choque con lo que el entrenador quiere. Si el entrenador necesita un entreno más porque tácticamente considera, de acuerdo a mi experiencia, que no llega, y ese entreno más de alguna manera se va a sacar. Yo creo que ahí es donde nosotros, bueno, podemos dar un pedazo de operatividad en el día a día, intentando ese arte de no pasarse ni quedarse corto, que lo decía antes. Es muy difícil decir al entrenador, hoy quiero hacer 4 series, te dice él, de 6 minutos, de 5 por 5, lo más real posible. ¿Y cómo le convences que en vez de 5 series, mejor 4? Si a lo mejor el diferencial estamos hablando de que 30 minutos o por 35. Si el entrenador lo necesita porque te lo vende que tácticamente lo necesita, es difícil a veces cuadrarlo todo como uno quiere, pero bueno, se intenta llevar un criterio, se intenta decir, bien, este entreno no pasar de esta cantidad de minutos de alta intensidad, por ejemplo en la zona del polar, que a veces también no es matemático, pero se intenta llevar un criterio. Ayer lo escuchaba Germán, que decía que a veces lo mejor es escuchar y bueno, y hablar poco, y de pronto cuando te toque ahí poder hacer una devolución. Yo intento, a mí si algo he aprendido con la experiencia de estos últimos años, que cada año trabajo con un entrenador diferente, es que no sienta que yo lo estoy coartando a nivel de cargas. Él quiere trabajar esto, vamos adelante. Y mientras lo voy conociendo su tipo de entreno, hay entrenadores más físicos, hay otros más tácticos, intento de alguna manera ir, bueno, aquí podríamos bajar, aquí podríamos agregar, ¿por qué no? No siempre es bajar.
y bueno, y un poco ahí, que a mí me encanta este tema, porque creo que cuando uno, para mí más, llamémosle, sabe de básquet, o sabe cómo piensa lo que quiere el entrenador, creo que más se puede meter en esto de convencerlos y de alguna manera, no es un engaño, no llevarlo para tu lado, por así decirlo, ¿no? Y que no hagamos cagada o en sobreentrenamiento o en subentrenamiento, si se quiere, ¿no? Hacer Exactamente. algo normal, criterioso, entrenar. Ni más ni No, menos, entrenar. Lo dijiste vos. Y otra variable que también no es poca cosa, que es para mí la que tiene gran peso, cuánto comunican las jugadoras, no solo desde claro, lo verbal, sino también de lo corporal. Ahí es tal otra cual. cosa que también muchas veces se subestima. Así que Dijiste bueno, una cosita que esto que decías de los mecanismos de anticipación, me quedé pensando buenísimo. Pongo un ejemplo práctico. Lo típico, el primer entreno de una concentración, o ayer nosotros estamos acá en el Campeonato de España y llegamos y haces el típico entreno de soltura, de tiro, de repaso de algún sistema. ¿Y qué suele pasar? Como el primer entreno de una concentración. Las jugadoras están con tantas ganas de entrenar que ese entreno que lo categorizaste como medio, porque vienen del viaje, che, no nos pasemos, cuidado con esto, evitemos posición, qué sé yo, ese entreno que debería haber sido nivel 2 fue nivel 4 o 5, porque te hacen una rueda del tiro sprintando, y vos decís, jo. Entonces, ¿cómo hacer para bajar eso? Porque lo imposible. emocional, ayer pasó, le decía el entrenador, sacá esta rueda de tiro, hacé tiro estático, le digo, están sprintando pero como locas. Bueno, eso te lo enseñan los del día a día, no otra cosa, Excelente. lo sabemos. Bueno, muchachos, ya vamos finalizando, porque el tiempo apremia. Les vuelvo a repetir lo mismo que les dije al principio. Para mí es un gustazo. Primero de la organización, agradecerlo nuevamente a los que llevan adelante este tipo de capacitaciones. Yo celebro, mientras más seamos mejor, Sí. hay que saber compartirlo y demás. Esto, para mí la información se comparte. Y después, bueno, eh, para mí también es un honor compartirlo no solo con dos amigos, sino con dos colegas a los que les reconozco la trayectoria, por más jóvenes que sean. eh, Son dos excelentes profesionales, además de excelentes personas. Así que bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Muy bien. También agradecer a la organización, a la Asociación de Preparadores Físicos. También celebro este tipo de eventos, ojalá que siga habiendo más. Agradezco también a Víctor, con quien hemos estado hablando bastante este último tiempo, y la verdad que lo aprecio no solo por su experiencia, que la verdad que hasta en parte también le siento una sana envidia, porque bueno, trabajar ahí en España con el femenino a nivel top y elite es algo muy lindo, y es algo muy lindo también que sea un argentino quien esté ahí, más allá de que representa otro escudo, que sea un argentino que esté ahí, la verdad que es algo para celebrarlo y valorarlo muchísimo. Y a Fede también agradecerte eh, por por haber compartido este último proceso de selección. La verdad que aprendo mucho a tu lado, y la verdad que eso está muy bueno, así como me ha tocado aprender al lado de otros grandes referentes que también participan en este seminario, como es Ezequiel Lavallén. Así que saludos a todos los oyentes y bueno, gracias por la atención. Gracias Fede, gracias Pablo, y gracias Pablo Esper por invitarnos, y nada, a todos los que están por ahí, espero que les haya servido. Encantadísimo de haber aportado algo, y bueno, ojalá que siga creciendo esto, una locura, la verdad, no sé, lo que me comentaba Pablo, 400 o 500 inscriptos, una locura, la verdad. Buenísimo todo, que seamos cada vez más. Bueno, Bueno, muchachos, estamos al gracias. habla. A cuidarse y ya está. Muy bien. Gracias.